Hoy conocerás el aislamiento térmico definitivo, porque voy a envolver este contenedor marítimo. Voy a revestirlo. Para ello, voy a aislarlo completamente por el exterior. Además, prepararemos el rastrelado para el revestimiento secreto que vamos a instalar. La estética industrial del contenedor es bonita, sí, pero no es práctica ni eficiente. Por lo que son las últimas semanas que podrás verlo así. Hoy por fin vamos a terminar todos estos tubos de acero de aquí. Quiero que desaparezcan ya. Como organicé el trabajo desde el inicio, hice el cálculo de materiales y planeamos la secuencia de montaje, todo esto, gracias al ebook Construye con Contenedores, compré todo el acero necesario para toda la obra. Así me ahorré un dinero y únicamente pagué un transporte. Por eso digo que organizarse desde el principio es lo más importante. Te ahorra tiempo y costos. Estas barras de acero son las que vamos a usar como rastrelado para el revestimiento. Sí, tienen un poco de mortero pegado, porque la semana pasada las usamos como guías para hacer la solera de mortero del interior de esta nueva casa contenedor. Son de acero galvanizado, así nos ahorramos tener que aplicar imprimación para que no oxide. Vamos a preparar herramientas necesarias. Pero antes de comenzar con el trabajo duro, quiero hacer algo que debería haber hecho hace semanas. Sellar todos los marcos de puertas y ventanas. Sí, es cierto, los dejamos soldados y fijados, pero voy a aplicar un cordón de sellante adhesivo de polímero para asegurarme de que queda totalmente sellado. En el anterior contenedor lo hice con silicona y tras unas semanas tuve que retirarlo y aplicar un polímero. Por cierto, esta guarrada de pasarle el dedo lo hago porque no se va a ver ya que va tapado y quiero asegurarme de que quede bien sellado. No tiene por qué ser esta marca. Simplemente asegúrate que es de calidad, un polímero, adhesivo, flexible y si resiste cambios de temperatura, mejor. Con las puertas del contenedor marítimo, tenemos un problema. No cierran. Toca en la solera de mortero que hice la semana pasada. Pero tiene fácil solución. Madre mía, si no sé cómo lo hacemos. Al milímetro, parece que esté calculado todo. Y es momento de comenzar con el trabajo duro de hoy. Antes voy a medir y marcar el contenedor. Esto es crucial para el siguiente trabajo a realizar. Debo marcar exactamente por dónde van a pasar los tubos de acero. Me ayudo también con un retal del mismo tubo para usarlo como medida. Esto para ahora, con la ayuda de la radial y un disco 1000 hojas, fijar todos esos puntos marcados. Estos puntos son las zonas de contacto entre el contenedor y la barra que soldaré. Retiro la pintura para que sea más fácil soldar. Cuando hay pintura o la superficie a soldar no está limpia, chisporrotea y la soldadura no queda nada bien. Y esto se nos podría complicar muchísimo, así que antes déjame explicarte la importancia de obtener un contenedor en buen estado. Esto es importante, ya que si adquieres un contenedor que tenga muchos golpes, bolladuras y planeas revestir ese contenedor, se te va a complicar. Te lo digo por experiencia, así nos pasó en el anterior contenedor. Te explico con un dibujo. Este es nuestro contenedor marítimo. Estas las barras que vamos a soldar. Si la pared del contenedor está en relativamente buen estado, a la hora de instalar el rastrelado, esta te hará contacto en toda la pared. Si tiene un gran golpe o bolladura, por ejemplo en el centro, la barra de acero no hará contacto con toda la superficie y quedará desviada, imposibilitando su correcta instalación. Si el golpe es pequeño, podrías instalar un rastrelado más grueso o un doble rastrelado. Incluso en esa zona podrías no instalarlo si es necesario, o también puedes liarte a golpes hasta dejarlo en unas condiciones óptimas, que es lo que hice yo en ese contenedor. Pero si la bolladura es demasiado grande se te va a complicar, y ahí la importancia de adquirir un contenedor en relativamente buen estado. Te va a ahorrar mucho tiempo y dolores de cabeza. Este está perfecto, así que a soldar.
Como siempre usaré el soldador de hilo flux. Todavía no tengo gas para soldar con el otro y la verdad es que para trabajos como este al exterior, en que el aire te hace perder el gas y que no requieren de una soldadura extremadamente limpia, no es necesario gastar gas. Es bastante caro. Como vamos a estar soldando en toda esta zona y a mí me da miedo que las chispas vayan a esta zona de aquí, porque esto está bastante seco ya, vamos a protegerlo. Acabo de comprar esta manta ignífuga. Como siempre, no es una colaboración, pero no me importa mencionar a la marca. Parece un buen producto y es de los más económicos que he encontrado en internet. Está hecha de fibra de vidrio, hace 150 centímetros por 250 centímetros. Es enorme. En este caso, lo que más quiero proteger es el bosque. No puede haber accidentes. Incluso mojaré un poco el suelo. Y también prepararé un cubo de agua y la manguera por si acaso. No tiene que pasar nada, pero a ver cómo termina este vídeo. ¡Comenzamos! Con todo soldado y antes de ponernos a aislar todo el exterior del contenedor, veamos los dos principales sistemas de fachada. El sistema SATE, Sistema de Aislamiento Térmico Exterior, está compuesto por distintos materiales, todos unidos entre sí, en contacto. En la pared exterior de tu casa, edificio o contenedor, instalas algún tipo de aislamiento térmico. Los más usados son poliestileno expandido, EPS, o poliestireno extruido, XPS. Estos los puedes pegar con un adhesivo, con poliuretano o tacos de anclaje, o puedes utilizar todo. Sobre este va una capa de refuerzo, un mortero junto con una malla. Por último, añadimos un revoco final, dejándolo bien acabado. Toda una capa. La segunda opción es una fachada ventilada. En este caso, antes de aplicar un aislamiento sobre la fachada, crearemos un rastrelado, una pequeña estructura de madera o acero. En los huecos instalaremos el aislamiento térmico, y sobre este rastrelado fijaremos la fachada. En esta cámara se crea una corriente de aire. El aire que se calienta sube y sale por la parte superior, mientras que el aire fresco entra por la parte baja, creando un efecto chimenea. Esto en edificios muy altos sí se ve su efectividad. Precisamente esa corriente de aire que se crea es lo que empeoró un caso reciente en Valencia. Pero la realidad es que, en mi opinión, es una gran opción. Mejora el aislamiento térmico y eficiencia energética. Evita humedades. Te proporciona cierto aislamiento acústico. Mejora la estética y tienes infinidad de opciones. Y es fácil de instalar y de mantener. Y ahora que caigo, tengo unas muestras que me dieron de aislamientos de última generación. Mira. Sistemas como este. Alveolar. Microburbujas aisladas, con una barrera reflectante que actúa como barrera de vapor. Estancaidad al aire, etc. Para interiores. Este otro, compuesto por distintas capas. Transpirable. Tiene microagujeritos en las capas reflectantes, que permite que pase el aire y a la vez es impermeable. Gran eficiencia. Y el último y más interesante, lo tengo un poco magullado ya. Distintas capas, una de ellas, como la primera, alveolar, y una capa reflectante que en este caso actúa como barrera de vapor. No es transpirable. Un gran aislamiento que seguramente no hayas visto en el mercado todavía. Pero yo no voy a usar ninguno de estos, más que nada porque no tengo capital suficiente como para invertirlo en un aislamiento térmico de última generación. Así que vamos a buscar el aislamiento térmico que vamos a instalar aquí. Me he venido a la planta de reciclaje. Si te gustaría saber cómo funcionan estas empresas, escribe en comentarios la palabra reciclar e intentaré grabar una visita con ellos. Comencemos con lo más importante. Tenemos dos tipos distintos. Kyflex de 12 milímetros, un excelente aislamiento térmico con una banda adhesiva, y este que ya ves el grosor. El interior compuesto por fibras. La otra cara con un reflectante de aluminio que actúa como barrera de vapor. También con una banda adhesiva. Vamos a hacer una prueba. Sí, voy a quemarlos. Por un lado, el de fibras y aluminio. Y por el otro, el Kyflex tradicional. ¿Cuál crees tú que va a arder? Comencemos con el Kyflex.
y veamos cómo afecta a la capa de aluminio. Que vemos como sí que ha afectado ligeramente al interior. Y ahora probemos la llama directamente a esas fibras. Estoy sorprendido, muy sorprendido. Yo hasta ahora pensaba que el Kyflex era autoextinguible. Quema, pero una vez apartas la llama, se apaga solo. Pero no es así. Resulta que es ignífugo. Es curioso porque el anterior que instalé yo diría que era autoextinguible. Incluso hice la prueba. Esta lana de color blanco, por el contrario, sí que es autoextinguible. Ya has visto que le aplicas la llama, arde, pero se apaga solo, se consume. Autoextinguible. Creo que ya tengo claro cuál vamos a instalar en el exterior. Y este lo usaremos de aquí unos meses, aprovechando que tiene esta capa reflectante, lo usaremos como aislamiento y barrera de vapor para el interior. De momento vamos con el Kyflex. Sí, definitivamente como aislamiento térmico exterior usaré Kyflex. Este es súper fácil de instalar gracias a su banda adhesiva. Es un muy buen aislante térmico. Muy caro. Suele usarse en camperizaciones de furgonetas o pequeños proyectos por esta misma razón. En un minuto te diré por qué no te recomiendo el Kyflex como aislamiento térmico para una casa contenedor. ¿Recomiendo el Kyflex para aislar una casa contenedor? No, simplemente porque es demasiado caro. Hay opciones tan eficientes y más económicas. Yo tengo la suerte de que me sale a un precio ridículo porque lo obtengo en la planta de reciclaje. En el siguiente vídeo instalamos la fachada. Fin.